¿Con los libros anteriores les fue bien? Liderazgo 1 y 2. A ver, contéstame. Díganme si pastor, bien, todo bien. ¿Les gustó? ¿Se aprende? Ok. Estamos en el lavarropa. Estamos en el lavarropa. Bueno, pero bien, hace falta. Y viene bien. El concepto viene bien. Así que bueno, comenzamos una nueva materia. Escuchen, nuestra materia se llama homilética, el arte de predicar. ¿Alguien lo vio? Tengo entendido, pastora, que sí, trabajaron sobre el tema de la oportunidad. Voy a cambiar de Ok. ¿Alguien lo vio? Homilética se dio cada año. Bueno. Sí. Antes de comenzar el tema de lo que es homilética, yo quiero decirte esto, escuchen, vamos a trabajar con esto. A veces uno cree que la homilética es una materia solamente para los predicadores. Y en realidad es una materia para predicadores. No estamos mintiendo con eso. Pero el tema de la homilética tiene conceptos que no solamente son para los predicadores, sino son para los obreros. Un obrero, por ejemplo, que va a trabajar o operar con personas en la congregación, necesita saber cosas con respecto a la comunicación. Por decirte algo, ¿está bien? Yo no puedo venir, pararme en el púlpito y hablar gangoso, no puedo, porque no. La gente no me va a entender. Si usted habla con alguno y le quiere predicar a alguno en la calle y le va a hablar gangoso, olvídese porque la persona tampoco le va a entender. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es un ejemplo medio burdo, pero ejemplo en definitiva. Entonces, la homilética no es solamente una materia para predicadores, es una materia para todo aquel que quiera purificar un poco lo que es la técnica del hablar con respecto a lo que es predicar o a compartir su testimonio o predicar al Señor o lo que tenga que ver con la comunicación. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, desde ese punto es donde uno aborda el tema de la homilética. La materia se llama, ya no tenemos otro, vamos a escribir un poquito ahí. La materia se llama homilética, el arte de predicar. Ahora, está bien el tema porque es una materia para predicadores, no está mal. Pero el campo de acción de los conceptos que uno aprende en la homilética son mucho más amplios y no están limitados solamente al tema de los predicadores. Toda aquella persona que tenga sobre sí la responsabilidad de compartir el Señor, de compartir su fe, de evangelizar a otros y de alcanzar a otros, tiene indefectiblemente que saber cuestiones que tienen que ver con la comunicación. ¿Está? Entonces, desde ese punto uno empieza a trabajar algunas áreas, como por ejemplo el tema de la comunicación. ¿Está bien? Así que ponga ahí como título la homilética, el arte de predicar. Y vamos a ver algunos consejos. Yo le pongo ahí consejos prácticos para los predicadores o para todas aquellas personas que hablan, que comparten con respecto al Señor. Hay conceptos que uno tiene que verlos primero. Mire, hay cosas que yo te voy a hablar ahora que uno tiene, después las vamos a volver a retomar de nuevo, pero en principio, para arrancar, cosas como estas, por ejemplo, consideramos que la homilética y la oratoria están estrechamente relacionadas. La primera es una cuestión teórica, donde uno aprende el cómo debe ser hecho. Cuando uno habla de homilética, aprende el cómo lo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los términos. Uno está orientado a la parte teórica. Ahora, la segunda tiene que ver con lo práctico. ¿Por qué? Porque la palabra oratoria tiene que ver con lo que dice ahí, el arte de la elocuencia. Si usted le va a predicar a otro para que la persona que me escuche reciba al Señor o retorne al Señor, tenga un mayor entendimiento de lo que Dios quiere para esa persona y que va a ser vertido a través de su boca, entonces por ende usted tiene que saber no solamente el tema de la homilética, sino también la oratoria. A veces en los institutos bíblicos se habla mucho sobre homilética, pero no se habla sobre oratoria. Se prepara a la gente para preparar un sermón, pero no se le indica a la gente cómo tiene que ser dado ese sermón. Entonces, es importante que uno aborde las dos cosas, tanto la parte homilética, lo técnico, como la parte oratoria, que tiene que ver con la práctica de dar un mensaje. ¿Se entiende? ¿No estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, díganme. ¿Estamos de acuerdo? Ok, miren, los elementos de la
comunicación efectiva tiene 4 elementos. Lo tiene ahí. Número 1, el emisor. Si usted quiere anotar esto, anótelo. Número 1, el emisor. Aquel que emite un mensaje. Un predicador es un emisor, por ejemplo. Cuando yo me encuentro con alguno y comparto mi experiencia con Dios y llevo a la persona a un encuentro con el Señor, me transformo en un emisor del mensaje. Número 1, un emisor. Número 2, tiene que haber un mensaje. Así como Dios le da una palabra a un predicador para que éste la predique, Dios pondrá una palabra en tu boca para que uno la comparta con los otros y el otro pueda llegar a la fe, ser reconfortado, ser restaurado o lo que sea. Pero junto con el emisor tiene que haber un mensaje. Número 3, tiene que haber un receptor. Ninguna palabra dada apunta solamente a que quede en el olvido o la largo para que alguno la agarre. Si hay un mensaje y si hay un emisor, es porque obligadamente hay un receptor que escucha y que recibe. ¿Está bien? Ahora, tenemos el emisor, tenemos el mensaje, tenemos el receptor. Número 4, tenemos que tener una respuesta a un mensaje dado. Un mensaje soltado de parte de Dios no está solamente para que uno diga, uy, qué bueno que estuvo. No está para eso. Está puesto para que haya una respuesta en cuanto a lo que se dijo. Entonces, en el proceso que se conoce como proceso de comunicación, uno tiene un emisor, uno tiene un receptor, tiene un mensaje y tiene una respuesta al mensaje que suelta. ¿Se entendió hasta ahí? 4 elementos clave de lo que es una buena comunicación. Miren lo que les puse ahí. En la Biblia, si uno se pone a mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenés discursos que son extraordinarios. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Aarón, Josué y tantos otros. Uno encuentra mensajes ahí que son fuertísimos, que tienen un condimento realmente muy grande y que cuando fueron dados, la persona trajo una respuesta al mensaje que fue entregado. Por ejemplo, mira, yo le pongo ahí, sobresaliendo el mejor exponente del arte de la predicación, yo sé seguramente lo habrán dicho, pero hay un profeta que está dentro de los profetas menores, que se llama el profeta Amós. El mensaje que dio el profeta Amós, usted puede agarrar la Biblia y léalo, es un mensaje extraordinario. ¿Se acuerda aquel que dice, andarán dos de acuerdo si no estuvieran, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién dijo esto? El profeta Amós. Entonces hay una calidad de elocuencia en lo que se habla, que no solamente el contenido, sino la forma. ¿Está bien? Lo digo de nuevo, el contenido más la forma en que uno predica o transmite un mensaje, hace que el receptor es imposible que no pueda responder a eso. Por ejemplo, pongan ahí en este punto, ¿se acuerdan que hablamos de Nehemías? Ponga por ahí en un lugarcito en su cuaderno, ponga Nehemías capítulo 8. Mire la elocuencia del mensaje de Esdras. Nehemías capítulo 8. Por decirte un caso, no tiene un ejemplo, por decirte un caso, un hombre que no solamente tuvo contenido, sino tuvo elocuencia. Ambas cosas. Dijimos al principio, dialéctica más oratoria. El contenido más una buena práctica de lo que tiene que hacer. En el Nuevo Testamento nos impresionan también otros discursos. Por ejemplo, yo te pongo ahí, Esteban. ¿Se acuerdan del mensaje de Esteban? Hechos capítulo 7, anote si quiere por ahí. El mensaje de Esteban, Hechos capítulo 7. Un mensaje que aparte de elocuente y aparte de un contenido extraordinario, la unción del santo estaba ahí. Y él dice que da un mensaje que hasta el mismo Pablo, que en ese tiempo perseguía a los cristianos, se vio sorprendido por el mensaje de Esteban. Miren, después pongo Pedro. ¿Quién no recuerda el primer mensaje de Pedro? Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 2, en algún momento lo habrán leído. Un mensaje, escuchen, un mensaje simple, sin palabras muy complicadas, un mensaje simple, pero con un contenido muy fuerte y muy directo su mensaje. Resultado, 3.000 se añadieron a la iglesia aquel día. ¿Qué tenía ese mensaje? Dos cosas tiene ese mensaje: contenido y una buena oratoria. ¿Estamos? Pues pongo ahí, por ejemplo, Pablo. Pablo fue un hombre que cada lugar donde predicaba, la gente el mensaje le llegaba. Vos podés poner ahí, por ejemplo, Hechos capítulo 19. Por ejemplo, Hechos capítulo 19.
Ustedes ahí tienen una muestra de cómo él se adaptaba como predicador a la necesidad del momento para que su mensaje llegue. Está predicando en Atenas, una ciudad muy atea, pero que junto con lo ateo había una camada de gente que creía en cualquier cosa creía. Aparte de su filosofía, su ateísmo y todo lo que tenía la ciudad de Atenas, que dice que ahí levantaron un altar que no había nada arriba por las dudas que existiera alguna deidad por ahí que ellos no conocieran. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, dice que él fue ahí y dijo, del Dios que ustedes no conocen, yo vengo a hablarles. Y dice que hubo una convulsión tremenda ahí. Fruto de un hombre, te lo vuelvo a reiterar, tenía dos cosas, una buena homilética y una buena oratoria. Ambas cosas, un buen contenido y una buena forma de decir las cosas. Dice el texto ese de Hechos 26, dice, mire, está hablando el rey Herodes Agripa, uno de los más bravos del tiempo de la iglesia del primer siglo. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí está el punto de una buena homilética y de un buen mensaje. ¿Está bien? Una buena comunicación que tiene 4 cosas, te lo digo hace un ratito. Tiene un mensaje, tiene un emisor, tiene un receptor y tiene que haber una respuesta. Eso fue lo que le pasó a este Herodes en el momento de comenzar a hablar. Mire, lea conmigo un cachito. En la cuna de la civilización de la cultura antigua, Grecia, a Pablo, como a ningún otro de los apóstoles, se le permitió el acceso al nido de juristas. Los juristas son aquellos que dieron origen a lo que era justicia actual. Un juez, por ejemplo, ¿de dónde sale? Sale de un historial, de una trayectoria de juristas en la antigüedad. Bueno, ya en los tiempos bíblicos había. Famosos por su sapiencia o por su sabiduría, famosos por su oratoria e imparcialidad en el tema de los juicios. En ese lugar, esos Atenas, que te hablaba recién, si quieren marcar ahí, marques Hechos capítulo 19, lo vemos a Pablo predicando un sermón que es extraordinario en su tiempo. ¿Está bien? Allí le vemos ante osados y elocuentes hombres exponiendo la existencia de un Dios que para ellos era absolutamente desconocido. Nos vamos mucho más para acá, escuchen la historia, conmigo, ahora vamos a escribir enseguida. En los últimos tiempos del Evangelio hemos tenido predicadores excelentes del tiempo de la iglesia del primer siglo para este lado. Por ejemplo, Dwight L. Moody, si a alguno le interesa algún día meterse en la historia de algunos buenos predicadores y el resultado que ellos tuvieron, anoten esos nombres. Dwight L. Moody, por ejemplo, Charles Spurgeon, mucho más acá que todavía está en vida, Billy Graham, Gigi Ávila, Luis Palau, gente que a la hora de predicar no solamente tienen un buen contenido, tienen una buena forma de presentar el Evangelio y son convocados a nivel mundial, aún por presidentes, para que lleven la palabra. Mire usted la importancia de tener homilética y de tener oratorio, ambas cosas. A veces armar un sermón no es solamente lo que necesitamos para predicar. Uno necesita saber armar un sermón, pero saber predicarlo también para que tenga su alcance. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Debemos admitir que la preparación homilética del predicador puede ser muy académica y su palabra muy florida, pero hay un ingrediente que es fundamental. Si la unción de Dios no está sobre ti, a ningún lado vamos. ¿Está bien? Fíjense que el Señor soltó mensajes y prédicas excelentes. ¿Después de cuándo? Después de que la unción de Dios se depositó sobre él y reposó sobre él. Entonces la cosa comenzó a moverse de otra forma. En otras palabras, el mensajero podrá elaborar todos los bosquejos que usted quiera, pero si a su prédica le falta tal ingrediente, su discurso solamente será ruido, nada más. Vamos bien hasta ahí. Lea conmigo, después nota. Actualmente sentimos que es de suma necesidad preparar predicadores que siembren la semilla del Evangelio con denuedo por ser el tiempo del fin. Hay un pasaje en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Entonces por ahí me vas a escuchar a mí frases como esta. A veces hay sobre algunas cosas, no hay que orar tanto sobre algunas cosas y hay que activarse más.
Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para activar las cosas. Hay tiempo para orar por algunas cuestiones, pero hay otras en las cuales uno tiene que moverse, porque los campos están listos. Eso dice el Evangelio de Juan, ¿está bien? En otra parte de Juan declara cosas como esta, por ejemplo. Él dice, bueno, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces en otras palabras dice, ay Señor, me voy a poner a orar para ver si es mi tiempo de predicar tu palabra. Usted tiene que salir y compartir la palabra, y Dios te acompaña en todo. ¿De acuerdo con esto, verdad? ¿Vamos bien? Ok. Introducción a cómo tiene que ser un sermón. Un sermón tiene que tener estos elementos. Miren, hay cosas que son invariables y que uno no los puede tocar. Por ejemplo, si quiere anotar, anótelo, pero ya vamos a volver a ver esto parte por parte. ¿Está bien? Por ejemplo, todo mensaje tiene que tener una introducción. Si yo voy a hablarte de algo, te tengo que avisar que te voy a hablar. ¿Estamos? Si yo te voy a hablar, tengo que decirte que te voy a hablar. Introducción. Número 2, tiene que tener un cuerpo. O sea, eso habla de que un mensaje tiene que tener contenido. Necesariamente tiene que tener contenido. Yo no puedo venir y pararme delante tuyo y empezar a inventar cosas durante 2 horas, a hablarte lo que se me ocurra, por más que tenga la facilidad de hablarme, como hablarme para nadie. Tiene que tener un cuerpo, un contenido. Número 3, tiene que tener una aplicación. Cualquier cosa que usted vaya a decir tiene que ver con la aplicación. ¿Está bien? Yo digo, hago un comentario, ese comentario necesita una respuesta. Para que tenga una respuesta tiene que haber una aplicación. ¿Está bien? Nehemías capítulo 8. Cuando vimos Nehemías, yo te dije que cuando Nehemías terminó su obra, lo llama Esdras. Y Esdras primero trajo el rollo, segundo leyó el rollo, tercero explicó el rollo, cuarto dice que aplicó lo que había enseñado. Y por resultado final la gente se compungió de corazón, se arrepintieron delante de Dios y arreglaron su cuenta con el Señor. Entonces un mensaje de introducción, cuerpo, aplicación y por último tiene que tener una conclusión. Ahora, yo le pongo ahí aparte de la conclusión, tiene que haber un llamamiento. Que a veces el llamamiento no implica pasar al frente, a veces lo interpreta llamamiento con pasar al frente. Y no siempre tiene que ver el llamamiento con pasar al frente. A veces el llamamiento puede ser a la distancia, un llamamiento puede ser una oración, a un acto de rendición delante de Dios y que la persona se mueva al lugar donde está. Pero tiene que haber un llamamiento. ¿Por qué? Porque el mensaje, la comunicación tiene 4 elementos: un emisor, un receptor, un mensaje y por último una respuesta. Y ahí es donde entra el tema del llamamiento. Estamos bien con esto, ¿verdad? Usted, ahí yo le puse, por ejemplo, compare esto con un cuerpo humano. Un cuerpo humano, usted no, si esta mano no puede ser pie, por más que yo me tire al cielo del suelo y camine. No es normal, ¿está bien? Entonces, si el cuerpo tiene cada parte ubicada en su correcto lugar, por lo tanto el sermón, cada cuestión tiene que estar ubicada en su correcto lugar. Antes de explicar en qué consiste cada una de estas facetas del sermón, haremos un cotejo sobre 24:15, Josué 24:15. Este es el primer trabajo que yo quiero que anotes, quiero que te lo lleves. Es una muestra de cómo funciona el tema de la verdad de un sermón. ¿Está bien? Josué 24:15 es una famosa parte de la Biblia que tiene que ver con una declaración de Josué. ¿Se acuerda de la declaración de Josué? Josué 24:15. ¿Se acuerda o no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ok, miren, de la misma manera que comparamos las partes invariables del mensaje con el esqueleto, ahora llegamos al bosquejo, plan, trazo, proyecto o esbozo de lo que será el sermón. Escuchen, algo que los institutos no dicen, yo te lo voy a decir. Escuchen esto. Toda buena palabra o toda buena prédica arranca siendo trabajado en borradores. Usted va a tener que recibir una palabra, un texto, una frase, algo que lo marcó, algo que le llegó de parte de Dios, se va a poner a trabajarlo, va a tener que gastar papel a lo loco hasta que usted tenga el producto final. ¿Está bien? Hoy es más fácil con la computadora, pero en nuestro tiempo, cuando la computadora no estaba, había que trabajar en papel. Y usted va a tirar uno, y va a tirar otro, y va a tirar otro, y va a trabajar, y lo va a desarrollar, y no le va a gustar lo que escribió, y lo va a tirar y va a arrancar de vuelta, y lo va a
termina con el pensamiento final. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los discursos. Pero los discursos que usted escucha de los presidentes, bueno, los discursos de los presidentes no se crea que están hechos en el momento con una facilidad que uno dice, me pongo a leer y lo leo. Hay trabajo ahí, hay mucho trabajo para llegar a un producto final. Entonces, con una palabra pasa lo mismo. Si usted va a estudiar las escrituras, ya entramos en esto, si usted va a estudiar las escrituras, escúcheme, el abordaje de las escrituras tiene que ser muy puntual. Uno no puede le dar una lectura ahí, ¿qué dice? Josué 24:15 tal cosa, listo. Ya está, resumida cuenta, listo. Usted va a tener que entender un montón de cosas. A la hora de estudiar las escrituras, escuche, hay algo que se llama contexto. Anótelo si quiere. Hay algo que se llama contexto, que significa el lugar, el tiempo y la forma en el cual esa palabra fue escrita. Entonces uno tiene que entender el contexto. ¿Está bien? Por ejemplo, hay algo que se llama la geografía del pasaje. ¿Está bien? Uno lee ciertos pasajes en un momento geográfico muy distinto al que vivimos hoy. Hoy reina la liberación femenina, por ejemplo. ¿Está bien? Hoy la mujer no tiene tanto prejuicio como en el tiempo bíblico. En el tiempo bíblico la mujer no era dueña de sí misma. El hombre era dueño de la mujer. Entonces, por lo tanto, el entorno de aquel tiempo, el entorno nuestro, es muy diferente. Al abordaje de la escritura, uno tiene que hacer una lectura de su contexto, una lectura geográfica, una lectura histórica de lo que venía pasando. Entonces uno dice, pero pastor, todo eso tengo que ver, todo eso y más también tiene que ver a la hora de una interpretación bíblica. Vamos bien con esto, ¿verdad? Fíjense un ejemplo, por ejemplo. Vamos a un ejemplo. El texto que tomamos en Josué capítulo 24, versículo 15. Todo sermón que usted va a llamar, lo primero que tiene que tener es un título. El título en este caso, ¿cuál es? Una resolución inalterable. En este texto dice Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, si yo voy a predicar sobre esto, mi título tiene que ver con ese texto, una resolución inalterable. ¿Estamos? Mire, ya vamos a ver cada una de las partes minuciosamente, pero llévese este ejemplo. Uno tiene un título, junto con el título yo tengo un tema. ¿Cuál es el tema? En este caso, la idolatría del cristiano. ¿Por qué Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová? Si yo te pregunto, ¿usted conoce el texto? Así sí, pastor, conozco el texto. Muy bien, ahora yo te pregunto, ¿por qué razón Josué hizo semejante declaración en su tiempo? ¿Por qué esa declaración está en ese pasaje? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel había entrado en una vorágine de idolatría tremenda, donde en vez de subir rumbo para el lado del cielo, empezaron a irse rumbo para el lado de abajo, menos para el lado del cielo. Entonces, Josué hace una declaración. En palabras nuestras él diría, miren, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes que Dios los ayude si los ayuda. ¿Está bien? Entonces tenemos un texto, tenemos un título y tenemos un tema. Junto con eso uno tiene que planear para comenzar mi introducción. Mi introducción, muy simple, sería esta. Los israelitas fueron salvados por Jehová del yugo de esclavitud a la que los tenían sometidos los egipcios y los bendijo en gran manera durante su peregrinaje en el desierto. Punto. Corto, muy breve, muy específica. Mi introducción no es el cuerpo del sermón, no es todo lo que voy a hablar, es la introducción a lo que voy a hablar. ¿Me entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Usted tiene un título, tiene un tema, tiene un texto al cual se va a referir y tiene una introducción. Entonces ya tenemos el principio, por lo menos, de lo que vamos a hablar. Y ahí uno comienza a desarrollar lo que planteó en la introducción. Lo que yo te planteó en la introducción uno comienza a hablarlo. Por ejemplo, una semblanza de Egipto. Egipto, el lugar de donde salieron, miren, era el pueblo más civilizado del mundo antiguo. Era un pueblo totalmente idólatra, supersticioso. La civilización y el pecado, como muestra de lo que pasaba en ese tiempo, son hermanos gemelos.
Son hermanos gemelos. Abundaba la civilización, pero abundaba el pecado también. Este era el entorno donde el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. Ahora, Dios nos saca de ese punto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ese pueblo era pueblo escogido por Dios. Entonces, si ese pueblo era pueblo escogido por Dios, ¿qué tenía que hacer en este lugar? Entonces Dios nos saca de ahí. Punto número 2, Israel era el pueblo escogido por Dios. Por su rebeldía, Dios permitió que fueran esclavizados. Fíjense lo que pasa cuando es uno rebelde. Uno no le da importancia a la rebeldía, pero mirá lo que pasa con la rebeldía. Su rebeldía permitió que fueran esclavizados. Los israelitas se contagiaron de la idolatría egipcia. Yo, por ejemplo, tengo una prédica donde hablo sobre los pecados del desierto. Mirá hasta qué punto se le metió en la sangre la mentalidad de Egipto a estos, que cuando Moisés subió 40 días arriba del monte, ya cuando bajó había hecho un becerro al tipo. ¿Por qué? Pues tenían mentalidad de Egipto, no mentalidad de Dios, mentalidad de Egipto. Los israelitas se contagiaron su idolatría, sin embargo el Señor siempre estuvo pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo escogido. Entonces ya ahí uno está desarrollando un amor. ¿Me está siguiendo? ¿Estamos bien con esto? ¿Puedo cambiar esa placa? ¿Sí? ¿Puedo cambiarla? Muy bien. Entonces uno sigue predicando. Antes de su muerte, Moisés dejó un sustituto. Su sustituto se llamaba Josué. Y ahí es donde uno comienza a meterse en el texto. ¿Por qué Josué hizo semejante declaración? ¿Quién era Josué para decir lo que dijo? Y uno dice, muy bien, Josué era un joven de probada valentía. Ve, su nombre significa Jehová salva. Su fe en Jehová era absoluta. No era un hombre que tenía una pequeña falencia. Era un hombre que sabía dónde estaba plantado. Número 3. Los creyentes tenemos que amar a Dios como Josué. En este punto, mi hermano, es donde uno ya empieza a entrar en el terreno de la aplicación de lo que está hablando. Hay una parte del cuerpo que tiene que ver con la aplicación. Debemos abandonar cualquier clase de idolatría. B. Debemos involucrar a la familia en la adoración a Dios. C. Nuestra resolución de obedecer y servir al Señor tiene que ser inalterable. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, y le guste a la gente o no le guste. ¿Vieron cómo alguno está desarrollando un texto ahí, no? ¿Está bien? ¿Me van siguiendo o no van siguiendo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo te hago todo este planteo. Entonces, cuando yo voy a llegar al punto en el cual tengo que cerrar lo que estoy hablando, eso se llama conclusión. La idolatría es una trampa eficaz de Satanás con la que siempre quiere hacer presa al creyente. No tendrá poder sobre él siempre y cuando tome una resolución inalterable. ¿Se acuerdan de esa frase? Fue mi título inicial. Entonces yo estoy cerrando lo que hablé con mi título inicial. Y una declaración que he hecho al principio es una declaración de cierre. Al final, ustedes tienen ahí una muestra de un pasaje específico. ¿Está bien? Yo para eso tomé algunos elementos. Por ejemplo, lectura del pasaje o versículo base. Mire, siempre tenga su Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque es la fuente de la autoridad. Bueno, podrá tener la Biblia en la mano, podrá tener la Biblia acá adentro, pero la cuestión es que tenga la Biblia. Porque su fuente de autoridad, ¿dónde está? Ahí está. No está en ningún otro lado. Además, el mensaje se basará en ¿qué? En la palabra. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra, no solamente mi idea. Dios me va a respaldar siempre y cuando mi mentalidad y mis ideas estén alineadas con Él, por sobre todas las cosas. Sigo. Es bueno memorizar textos, pero cuando se trata de dar el mensaje, léanos en la Biblia. Que la gente vea que usted está trabajando con la Escritura y que tiene la Escritura en la mano. ¿Está bien? Ahora, fíjense, los elementos que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando vaya a presentar una palabra, un sermón o lo que fuera, o vaya a hablar con alguno, usted tiene que hacerlo gentilmente, con mucha gentileza. Mire, Dios no es un Dios prepotente, para nada. Por lo tanto, usted no lo sea. Ya sé que va a predicar en un púlpito, ya sé que va a compartir la palabra con alguien, ya sé que el que tiene adelante es un impío, no importa. Impío y todo sigue siendo persona. Y Dios tiene respeto para con él. Por lo tanto, yo también pedí gentilmente a la congregación que se pongan bien. Si no ha hecho, indicar el pasaje o texto del sermón. Repita despacio.
Cuando uno hable despacio. No haga como yo que hablo a la apurada, hable despacio. Está bien. Que la persona entienda, hasta cerciorarse de que todos están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Un ejemplo, por favor, hermanos, tengan la amabilidad de ponerse de pie, en reverencia con la Escritura. Abra su Biblia, libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Usted me puede decir, bueno, yo lo encuentro rápido, pero hay otra gente que no lo encuentra rápido. Entonces, desde tiempo. En el caso de una escritura, si usted está hablando con una persona y la persona no tiene Biblia, tome su Biblia, busque el texto y désela a la mano. Lea conmigo. Si usted ya lo sabe de memoria, en el caso que lo sepa, ¿está bien? Entonces uno pronuncia algo que ya lo ha asimilado. ¿Está bien? Ejemplo, observo que aún hay hermanos que no han podido localizar el pasaje que será objeto del mensaje. Por favor, alguno que los ayude, por favor. ¿Usted sabe qué feo que es? Que alguno te vaya a hablar de algo y vos no tienes la cosa que te va a hablar y te está diciendo, me está siguiendo la lectura, no, y me está buscando y todavía dando vueltas, es feo. Entonces, si usted ve qué pasa, ayúdale, ayuda a la persona. Usted sabe que hay cuestiones muy decisivas ahí. Puede haber hasta una cuestión de salvación en el medio, para una persona que lee y que entiende. ¿Está bien? Entonces, no dice pastor, cuestión de vida y muerte, y puede ser. Capaz que sí. ¿Quién dice que no? Ayúdale a leer, después un poco, lea despacio. Debe hacerlo bien. Si hay signos de puntuación en un pasaje bíblico, si hay signos de puntuación, respételos. Ve que esto va mucho más allá de los predicadores. Cualquier persona, cuando lee la Escritura, lea la Escritura respetando la puntuación. Por ejemplo, una coma es una pausa corta. Un punto y coma es una pausa más larga que la anterior. Pero termina un tema y sigue con el mismo tema en una frase diferente. Entonces yo no puedo obviar este tipo de cosas a la hora de leer la Escritura. Uno no lee la Escritura así de corrido y la lee y no respeta lo que está leyendo. Si usted quiere un buen entendimiento de la Escritura, respete esto. Punto y seguido, la pausa más larga que el punto y coma, punto y aparte, puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos, hay algo que se llama en las películas final abierto. Por eso están los puntos suspensivos, final abierto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Fuimos el otro día a ver una película con mi esposa y en el medio de la película le digo, esta película tiene punto suspensivo al final. Me dice, ya se fue el maestro ahí, pero ¿de verdad vas a ver? Esta película tiene puntos suspensivos y el final es un final abierto. Se llama El túnel de los huesos. Vamos a ver, un documental que se hizo sobre una parte histórica de la época de la dictadura. Y de verdad, cuando uno el final no se sabe cómo termina la vida de cada uno, excepto uno. No se sabe, digo, esos son los puntos suspensivos de una frase. Final abierto. Haga énfasis en las palabras claves. Esto lo logrará si usted lo subraya. Yo no sé si tiene la costumbre de trabajar la Biblia, de escribirla, marcarla. ¿Lo hacen o no lo hacen? Yo tengo una que no la escribo, no me la toca a nadie, ni mi esposa la toca la Biblia. Ahora la otra sí está toda marcada, con dibujitos, flechitas, todas las cosas. Eso te ayuda en el sendero del estudio. Así que por lo tanto, tenga una opción escritural para poder trabajarla de esa forma. Mire, sigo con los consejos. Leyendo mucho en voz alta, sin atropellar las palabras, logrará hacerlo con claridad. ¿Usted si algún día alguien trabajó en radio? ¿Usted alguien ha trabajado en radio alguna vez? Las hermanas acá. Bueno, pues fíjate, si uno trabaja en radio, yo trabajé 13 años en radio. En radio no tiene que ser pausado, respetar los puntos, respetar las comas, respirar, darle tiempo a la persona que está escuchando. ¿Está bien? No vamos a hablar de radio, no, estamos hablando de otra cosa, pero fíjese en la comunicación, cómo va. Uno puede decir, a todo aquel que me está escuchando, mal dicho, porque no estamos en una congregación en público, a todo aquel que me está escuchando. Puede tener radio de uno, dos puede llegar a tener. Pero hay 40, como hace 50 años atrás, 40 de un receptor, porque es lo único que hay.
¿Está bien? Entonces uno tiene que hablar en términos singular. A ti que me escuchas, entonces ahí es más fácil llegar a la persona. ¿Se entiende esto o no se entiende? Cuando ya se encuentra en el púlpito, nunca lea más de 10 versículos. Si algún día Dios te privilegia con predicar, y Dios te dice, predica el Salmo 119, pregúntale al Señor, ¿qué texto? Porque claro, no va a leer el Salmo 119, nos vamos a casa, venimos todos solos y seguir leyendo el Salmo 119. Todavía. ¿Está bien? Muy bien. Escuche, puntual, pensamientos puntuales, declaraciones puntuales, textos puntuales. El 23 me está predicando en el culto de la noche. Para ver a ellos me pedí que me hagan un análisis de mi prédica. Para ver mi prédica, muy puntillosa, palabra, los términos, frases que comienzan y terminan. Si reitero algo es para enfatizar el punto que viene. ¿Vieron ese salmo? Que hay que... La segunda parte de cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Recuerdan? El 130 y pico creo que es. Una declaración dice, porque para siempre es su misericordia. Otra declaración, porque para siempre es su misericordia. Eso no está puesto así porque había que rellenar el capítulo. Está puesto así porque las frases dan veracidad a verdades que se han declarado antes. Por eso está puesto así. ¿Está bien? Pida amablemente a la congregación que se siente. Luego, anuncie con fuerza y determinación el título del sermón. Por ejemplo, si se va a dirigir a alguien, tome asiento. Mi tema esta noche es este. Entonces el otro por lo menos tiene, bueno, a ver, vamos a orientarnos en lo que la persona va a hablar. Uno puede decir, bueno, pero si el Espíritu te cambia la palabra, está perfecto. Si el Espíritu te va a cambiar una palabra, de la misma forma procederás con lo que el Espíritu te indique. O te deje de la misma forma. Una cosa no adultera la otra. A veces uno cree que porque el Espíritu nos revela algo, nos planta algo, uno tiene que adulterar todo el resto. Uno podrá cambiar el contenido de la palabra, podrá cambiar el contenido, pero no el formato. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Amén? Amén. Ahora vamos a parar un ratito. ¿Qué hora es? Quiero que se me canse, estoy hablando solo con nuestro. Mire, cuerpo de desarrollo. Esta es la parte invariable del mensaje que por razones o motivos le inducen a exponerlo. Mire, dará a conocer los antecedentes de toda la cuestión. Esta parte que uno llama cuerpo o desarrollo, esta parte es la parte donde tiene contenido. Todo el contenido para arriba. Usted quiere predicar, quiere enseñar, quiere contar su testimonio, lo que usted quiera hacer. Todo el contenido de lo que quiera hablar va para arriba adentro. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? En esta parte también tiene que aportar pruebas que contribuyan a demostrar la verdad de los extremos que uno escogió o del tema que uno eligió. Ahí es donde uno tiene que comenzar a desglosar la cuestión y llevarlo a un punto espiritual, por ejemplo. Una prédica mía, pero que quise comentar esto alguna vez. Experiencias en los montes de Moisés. Por ejemplo, yo te digo de entrada, hoy vamos a ver 7 experiencias tremendas de Moisés arriba de los montes. Así, el monte, tiene que ver un monte como dice. ¿Qué va a hablar este? Y uno empieza a desarrollar el sermón. El llamamiento de Moisés. ¿Dónde fue el llamamiento de Moisés? ¿Te acordás? A ver, desarrolla la mente. Éxodo capítulo 3. Dice que estaba Moisés haciendo ¿qué? Apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice que llegó en el monte de Dios. Ya está en un monte de Dios. Y vio que en el monte había una zarza que no se consumía en el dedo del desierto, había una zarza prendía fuego y no se consume. Dice que fue hasta la zarza a ver qué había allí y de la zarza Dios le habló. Y le dijo, Moisés, Moisés. Primera experiencia, llamamiento. ¿Está bien? Ahora, después te digo, hay un segundo monte donde su experiencia fue una experiencia muy fuerte. Fue la experiencia del Sinaí. Y el pueblo de Israel iba caminando por el desierto hasta que llegó a monte Sinaí. Éxodo 19.
Y que ahí Dios le dio la palabra y le dio los mandamientos, le dijo: así se manejará mi pueblo. ¿Está bien? ¿Eso qué es? Monte de la... A ver, dígame. Monte de la revelación. Por ejemplo. ¿Está bien? Yo ahí tengo dos. Entonces uno se mete en esto que se llama el cuerpo y empieza a desarrollar un cuerpo. Y de cada cuestión sacas una edificación. Te doy un ejemplo más. Por ejemplo, hay uno de los montes que es el monte Oro. No sé si alguna vez lo leíste, pero si no, busca por ahí, pone monte Oro, te aparece. Monte Oro. El monte Oro no le llama la atención a nadie hasta que aprende lo que pasó por el monte Oro. Dice que Dios le habla a Moisés y le habla a Aarón y le dice: Moisés toma a Aarón y toma a su hijo, que se llama Eleazar, y subirán los tres a la cima del monte. Y dice que Moisés agarró a Aarón, agarró a Eleazar y subieron a la cima del monte. ¿Cuántos subieron? A ver, aquí me conteste. ¿Cuántos subieron? ¿Cuántos subieron? Moisés, Aarón, Eleazar. 3. Dice que en la cima del monte muere Aarón y que las vestiduras de Aarón le son quitadas y le son puestas a Eleazar y bajan del monte. ¿Cuánto bajan del monte? Lección o aplicación, como dice. Aplicación. Siempre hay algo que dejar como costo para la renovación de Dios sobre tu vida. ¿Me entendés? Muy simple. Entonces, cada cuestión que vas a desarrollar en un cuerpo, Dios lo bendiga, muchachos, cada cuestión que uno va a desmembrar en el cuerpo tiene una aplicación que es el soltado y enseñada. Y así hay 7 montes. El resto, si lo quieren averiguar, lo averiguan, no hay problema. Aplicación. Esta es la columna vertebral del mensaje. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. En un mensaje usted tiene un mensaje, un emisor, un receptor y una respuesta que tiene que emanar. De su mensaje tiene que haber una aplicación. Si no hay una aplicación, nuestro mensaje no tiene resultado. ¿Ok? Aquí es donde usted va a comparar los hechos sucedidos en el pasaje, que de alguna manera será un parragón. Mire, esa palabra tiene que ver con camino, tiene que ver con sendero, por donde usted va a ir hablando. Usted no puede arrancar por un lado y irse para el otro, y se acordó de algo, y como se acordó de algo y no lo tiene escrito, lo va a meter un hueco por ahí. No puede. No puede. ¿Está bien? Seguir un camino en el desarrollo. Entonces, desde el principio hasta el final, uno tiene una situación muy concreta. Tengo un principio, tengo un contenido, tengo un cuerpo, tengo un desarrollo, voy a tener una aplicación y por último, voy a tener un llamamiento para con la gente para que haya una respuesta de lo que hemos hablado. Es aquí donde usted va a confrontar a cada individuo en la posición en que se encuentra. Es en esta porción cuando comienza el sermón, cuando debe de hacer ver el propósito y objeto fundamental de su disertación. ¿Está bien? Una frase, por ejemplo, léala conmigo. He escogido este tema porque la necesidad que los cristianos tenemos en tiempos cruciales de acercarnos más íntimamente al Señor. Por ejemplo, si usted va a hablar sobre algo, o va a predicar sobre algo, o se va a referir a un tema por algún motivo, es porque algo lo guió. ¿Qué lo guió a usted a elegir o a hablar de lo que quiere hablar? Algo lo guió, sin duda. No es que uno no tiene, dice, bueno, me pareció bárbaro hablar de esto, entonces lo meto ahí para hablar. Uno tiene que tener un objetivo a la hora de hablar de los sucesos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Conclusión. Es la parte más del sermón, pero todo lo que tiene que basarse en lo que se ha desarrollado en el contenido. Usted empieza a hablar de algo, y habla. Su objetivo final, ¿sabe cuál es? Llegar al punto. Hay un celular ahí que suena. Alguien que lo atienda, no hay problema. Escuche, usted va a hablar, y tarde o temprano, yo que te estoy escuchando, te voy a decir, bueno, muy bien, recibo todo, ¿y ahora qué hago? El ahora qué hago está contenido en aquello que se llama conclusión. Es el cierre definitivo.
Muy bien, y yo tengo mi alma en un desastre y quiero entregar mi vida al Señor. ¿Cómo hago? De esta forma. Esa es mi conclusión. Ahora de hacer un cierre de cualquier diálogo, no solamente la predicación, cualquier diálogo, uno tiene siempre una conclusión por delante. Los oradores griegos le llamaban a esta parte el esfuerzo final del cual depende el resultado de la lucha. Usted puede hablar todo el tiempo que quiera, que si no tiene una conclusión, todo lo que habló se perdió en el tiempo. ¿Entiende esto? Si usted no tiene una conclusión para cerrar todo lo que está hablando, todo lo que habló se evapora y queda en el aire, porque no hay una aplicación y un cierre a lo que uno está hablando. Ya sea en el campo de la predicación, sea dando su testimonio, tratando de llevar a una persona al Señor o compartiendo de la fe con alguien. Sepa que estos pasos uno los tiene que tener, no puede evitarlos. No hay forma de que uno pueda marcar un mensaje sin hacerlo de la manera correcta. No hay forma. Nunca diga repetidamente para concluir. Vos no podés estar para concluir y hablar media hora más. Para concluir y hablar media hora más. Cuando vas a concluir. Y concluir, ya está. ¿Está bien? No sea repetitivo. Finalmente, o por último, haciendo creer una y otra vez que por fin va a terminar el mensaje, llega un punto, mire, llega un punto que uno se cansa de escuchar estas cosas. A mí me pasa, no sé usted, a mí me pasa. Cuando lo escucho repetidamente, con ganas de agarrar uno, bueno, va a terminar y listo. Y dale, no sea repetitivo, sea muy concreto. Tenga en mente que el final de su predicación debe dar un impacto tan sólido como su comienzo. ¿Está bien? Su comienzo va a marcar la atención. Si yo te digo, vamos a hablar hoy sobre las 7 experiencias puntuales de Moisés arriba de las montañas. Ahora se te va la oreja con el solo hecho de pensar, que va a hablar de las montañas, que tiene que ver Moisés con las montañas. Entonces, por el solo hecho de darle un título atractivo, uno mantiene la atención. ¿Está bien? Por ejemplo, hoy estamos trabajando un artículo sobre los 4 ríos de Dios. Génesis capítulo 2. Hay 4 ríos de Dios y cada uno marca una ilustración. Entonces yo te digo, vamos a ver 4 ríos profundos de Dios con sus lecciones, pues si no me va a decir y ya por lo menos por curioso te queda el entusiasmo. Decía, que va a hablar, quiero escucharlo hablar. Entonces una buena introducción, un buen título te mantiene durante todo el mensaje. El final tiene que tener la misma contundencia para llevarte al punto donde uno quiere llevar a la persona. ¿Está bien? Si no, no tiene efecto. Todo lo que hablaste, si no hay una conclusión, se va a el tiempo y no queda en la retención de la persona. La extensión de cada parte del mensaje, por ejemplo, la introducción no debe durar más de 3 minutos. Si no me haga toda una explicación técnica de lo que va a hablar, no hace falta. ¿Se acuerdan lo que les puse de Josué? Un título, un tema, un texto y una introducción. 4 renglones. Listo. ¿Cuánto te lleva a hablar 4 renglones? 1 minuto. Te puede llevar 1 minuto y medio. Eso es la introducción. Nada más. Sigo. Mire, el cuerpo. 5 minutos. Cada parte. 5 o 6 minutos. No necesitamos tiempo para explicar la aplicación. Lo medular del sermón. 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. La gente dice, ¿cuánto puede durar una prédica sin que la gente pierda su atención? No más de 35 minutos. 40 como mucho. No más de 35 o 40 minutos. Pastor, una preguntita. Hermano. El cuerpo desarrollo de ser puesto en 5 minutos, pero eso entonces no es todo el desarrollo. Todo el cuerpo, cuando uno habla del cuerpo, habla de todo el contenido que tiene adentro. ¿Puedo explicar los puntos? Por ejemplo, o el contenido lo hace partes. Te digo los 7 montes, entonces yo explico, hablo de los 7 montes, por ejemplo, sí. Nombres o algo así.
dedicarle 5 minutos, 4 minutos a cada monte, pero no más de 5. 3, 4 minutos, 5 minutos o máximo cada monte. Entonces vos vas a tener una agilidad de lo que estaba hablando. No va a estar media hora hablando de un solo tema, de un punto. Cuando tenés 5 puntos más atrás, 4 o 6, lo que fuera. ¿Me entendés? Entonces yo le pongo ahí, por ejemplo, el cuerpo de desarrollo, 5 minutos, cada punto. Punto 5 minutos, otro punto 5 minutos. Se estima que en un sermón, más de 3, 4, 5 divisiones no podés tener, y si tenés más, tenés que ser muy práctico. Yo te puedo mostrar un bosquejo mío, tiene 10 hojas el bosquejo mío. Entre las palabras, en la traducción, que el hebreo, que lo que dice el hebreo, lo que dice el griego, lo que dice las diferencias de versiones, 10 hojas. Pones eso y el siguiente va dando esos 10 hojas, va a estar hablando 4 horas. Y te doy un sermón en 40 minutos, 45 minutos. Ponele, máximo. Con tu explicación, donde uno toma cada punto y lo ubica en el correcto lugar. Esto requiere práctica. Práctica. En mi charla de entrenamiento a vendedores, ¿cómo tengo que entrenar personal? Hago lo mismo. Pum, 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 pum. Puntos claves. Claros. Listo. Dado. Ya está. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, verdad? Fernando. No, perfecto, no, perfecto. No, lo que le iba a preguntar justo usted lo explicó, pero perfecto. ¿Está bien? Aparte esto es una idea. Ya acá tiene una idea. Sugerencia. Después de ahí, cada uno desglosa. ¿Está bien? Uno tiene una idea sobre el camino que va a marcar, pero la intención de esto es resumir y decir cada cosa en su correcto lugar y a su tiempo, sin agregarle más ni quitarle nada. Lo correcto, lo que se necesita. La conclusión le puse ahí 3 minutos, no más de 3 minutos. No puede pasar más de 3 minutos una conclusión, porque si no entramos a la vuelta y la persona pierde la atención. En ventas, por ejemplo, se habla de lo que se llama cierre de venta. Una cierre de venta de un producto, cualquier persona que trabaja en venta. Una cierre de venta, un cierre de acuerdo, no te dura tanto tiempo. Sí, no. ¿Compro o no compro? Yo fui a averiguar hoy por una computadora de escritorio, quiero cambiar la que tengo. Y fui a vender y le dije, lo que quiero es muy claro. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Tal procesador, quiero tanta memoria RAM, quiero esto, placa de video tanto. Listo. El tipo agarró y me dijo, vale tanto. ¿Qué financiación me da? Esta, listo, ok. Estuve ahí, pero 5 minutos, demasiado. Para saber lo que uno quería. Y su explicación fue la misma forma concreta. ¿Está bien? Nuestra conclusión, igual. Exactamente igual. A ver, compartimos algunas cosas más. Para concluir, el mensaje hágalo con una frase, alrededor de la cual girarán sus últimas palabras. ¿Se acuerdan que les puse ahí hace un ratito? El mismo término con el que arranqué, se lo puse al final. El mismo título con el que arranqué, lo tengo al final. Entonces, tengo una forma de arrancar, tengo una forma de terminar. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Están cansados hoy o no están cansados? No he podido cansado, ¿no? Bueno, escuchen. El llamamiento e invitación a aceptar a Cristo, por ejemplo, tiene que estar. Entonces, bueno, poder restarle tiempo a lo que conocemos como el llamamiento. Ya sea que sea una convocatoria, lo que sea, ya sea por evangelismo, renovación de pactos, restauración, renovación de sus votos con Dios, lo que sea. Tiene que haber un llamamiento. Lo hagas pasar al frente, no lo hagas pasar al frente, lo dejes sentado como Dios te guíe, pero un llamamiento a que haya una parte concreta como resultado de lo que uno habló, tiene que estar siempre. Siempre. El otro día predicamos en una iglesia en la ciudad de Argüello, Córdoba. Escuche esto. 16 iglesias, cada una con sus pastores y sus ministros, en un gimnasio. A celebrar la primera Santa Cena Unida, había más de 500 personas. Y prediqué sobre el poder del acuerdo. Ese fue mi tema, el poder del acuerdo. Hablé sobre el poder del acuerdo, los resultados de cuando una iglesia se pone de acuerdo. Sobre eso prediqué. Jesús en su ministerio
Bueno, muy bien, al final, si yo hacía el llamado para orar por esa gente, no nos íbamos a Entonces rápidamente uno recuerda que somos cuerpo. Entonces, por lo tanto, la autoridad que está sobre el cuerpo es sobre el cuerpo. ¿Es buen planteo el mío o no es buen planteo? ¿Está bien? El mismo poder que reposa sobre el cuerpo está sobre el cuerpo. Listo, amén. Oramos los unos por los otros. Hay 500 personas orando uno por otro durante prácticamente 15-20 minutos, bendiciendo, fortaleciendo, abrazando, gente llorando, listo, como hicimos trabajar el pueblo. Ahora, por ahí hay que estuviera esperado que uno ministrara sobre ellos, yo no ministré sobre ellos. Cada uno oró uno por otro y Dios hizo algo extraordinario. Ahora, el resultado de eso prioritario fue que hubo una convocatoria a una respuesta en la palabra entregada. Ni más ni menos. El llamamiento, importante en el orden del servicio, es más que una invitación, es una exhortación al inconverso que obedezca y se arrepiente. ¿Está bien? Yo les pongo ahí, si no quiere sufrir eternamente en el lago de fuego. Son términos muy nuestros, no es para que uno le diga un incrédulo así del púlpito, ¿no? Pero son términos muy buenos. Pero es el fuerte del llamamiento. El llamamiento debe ser de 3 clases. Escuche, si quieres notar esto, no te lo. El llamamiento, porque esto en el libro no está, debe ser de 3 clases. Al final de toda palabra soltada. Número 1, para el inconverso, llamado a salvación. Para el inconverso, llamado a salvación. Para el hermano descuidado, renovar sus votos. Para el inconverso, entregarse al Señor. Para el hermano descuidado, renovar sus votos con Dios, o reconciliarse. Amén. Y número 3, en el caso de alguien en la fe, activo, para administrar sanidad, ya sea sanidad interna, sea sanidad espiritual, sea externa, sea física, como sea. ¿Está bien? Llamamiento número 1 al inconverso, número 2 a renovar los votos, número 3 al que está en la fe en alguna área de flaqueza que requiera su activación. ¿Está bien? Ahora fíjense, no olvidemos, el llamado a una decisión hace la diferencia entre una conferencia y una predicación. Una conferencia, yo he dictado conferencias y de hecho dicto conferencias. Yo voy a dictar una conferencia, pero ¿cuánto tiempo tengo? Y tiene 45 minutos para hablar, listo. Arranqué al minuto 0 y al minuto 45, Dios los bendiga, nos vemos, hasta luego, y se terminó el proceso. Rápido. ¿Está bien? En la predicación es diferente. Con la predicación uno tiene el llamamiento y la necesidad de la respuesta. En la conferencia no. Yo, por ejemplo, hablé en la universidad hace poco sobre alianzas estratégicas. Escuchen este testimonio, no tomo una pausa. Escuchen, hablé en la universidad sobre alianzas estratégicas. Todos alumnos universitarios. Hablé de un hombre de la historia que se llamaba Nehemías. No hablé ni de Biblia, no dije cristianismo, no utilicé ningún término que pueda ser sensible para la mentalidad de alguno. Estaba en la vida universitaria. Entonces hablé de un hombre que fue un líder en entrenamiento de equipos, que su nombre era Nehemías, y hablé sobre el tiempo de las alianzas estratégicas. Hoy vivimos sobre el tiempo de alianzas estratégicas. Y al final, cuando terminé, era la hora, 45 minutos, cuando terminé, y fui a ese y ya está. La palabra subliminalmente fue entregada. Pero yo estaba limitado por espacio y tiempo. Ahora, el mismo mensaje en la iglesia de un pastor amigo, que fue el que me llevó a la universidad, en la iglesia de él, la misma prédica tuvo otra connotación, otros términos, donde hubo un llamamiento y la gente terminó en el frente, lloramos juntos, y el Señor bendijo de una manera extraordinaria, porque son cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Nunca deje de hacer llamado. Nunca. ¿Está bien? Vamos a hacer una pausa, hermanos, y después seguimos.